¿Qué tal? Tengan todos un buen día. Me presento, soy Ricardo Acosta Torres de la Universidad de Guadalajara para presentar esta comunicación para el quinto Congreso Internacional de Formación Permanente en Nodos del Conocimiento, titulada Discurso y Poder, de cómo el ejercicio mediático de las mañaneras marca la agenda en México y neutraliza a la oposición. En esta investigación realizamos un análisis crítico respecto a las mañaneras que tanto en su momento Andrés Manuel López Obrador como ahora Claudia Sheinbaum Pardo llevan a cabo como ejercicio mediático para la gobernabilidad en México. En esta investigación también veremos cómo tiene que ver mucho este ejercicio respecto a cómo existe un grado de polarización en nuestro país y de qué manera se lleva a cabo a partir de los discursos mediáticos. De entrada, podremos decir que nuestra introducción realiza una investigación de cómo las mañaneras, en este caso tanto de Andrés Manuel López Obrador como de Claudia Sheinbaum Pardo, influyen en la agenda mediática. Esto es, tienen relevancia lo que se dice en las mañaneras como conferencias matutinas y que de alguna manera tienen ese impacto. Y también cómo neutraliza a la oposición. Lo iremos desarrollando esta idea conforme avancemos esta comunicación y exploraremos estrategias narrativas y su limitada capacidad para cuestionar verdades intersubjetivas. ¿A qué queremos referir con esta limitada capacidad para cuestionar verdades intersubjetivas? Que dentro de la lógica de las mañaneras se proponen ciertas verdades intersubjetivas que de alguna manera son adaptadas por una gran parte de mexicanos y que de alguna forma esta adaptación de estas verdades intersubjetivas terminan por poner la agenda mediática en nuestro país. Y es ahí donde existe un nivel muy bajo de crítica hacia lo que en su momento Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo, como ahora Claudia Sheinbaum. Por eso es importante analizar su mecanismo de comunicación para que este mecanismo de comunicación sea la bandera de cómo generan todo su gobierno. Además, nos planteamos una serie de objetivos. Como objetivo general, planteamos analizar cómo las mañaneras contribuyen a la configuración de la agenda mediática y a la neutralización de la oposición política. De entrada, para quien no conozca estos ejercicios que se llevan en México, son conferencias matutinas en horario de las 7 de la mañana que duran alrededor de entre 2 y 3 horas, dependiendo con qué se presente, y que estas conferencias las lleva a cabo el mandatario del país. En este caso, en primera instancia, se iniciaron en el periodo de Andrés Manuel López Obrador y se continuaron en el periodo que acaba de iniciar con Claudia Sheinbaum Pardo. De alguna manera, este modelo hace que de lunes a viernes se presenten estas conferencias en las cuales se invita a los representantes de los medios a realizar preguntas de la mano de que se exponen los temas en la agenda que el gobierno impone. Implica qué es lo que quiere el gobierno. Esto no necesariamente es negativo, puede tener repercusiones de carácter positivo, sobre todo en temas prioritarios. No obstante, para la oposición definitivamente es negativo y el efecto que vamos a desarrollar durante toda la exposición es parte de la neutralización de la oposición política. Además, es un ejercicio abierto, los ciudadanos pueden verlo mediante redes sociales y la televisión, de tal manera que pueden conocer qué se está hablando dentro de nuestro país. Como objetivos específicos nos planteamos tres objetivos específicos. Primero, examinar las estrategias discursivas en las mañaneras. Esto es, ¿cuál es la retórica que se plantea, cuál es el ejercicio lingüístico que plantea en su momento Andrés Manuel López Obrador y hoy Claudia Sheinbaum Pardo? De manera que con un discurso que es totalmente persuasivo, hoy en día en México 2/3 de la población están en favor de los gobiernos de lo que se conoce como la cuarta transformación. Además, en el segundo objetivo específico, identificar cómo estas mañaneras afectan la percepción pública sobre la oposición. De manera clara, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo han usado dentro de sus mañaneras la oportunidad para poder atacar a aquellas voces que están en contra de ellas. Con justificación o sin justificación, se ha hecho este tipo de ejercicios de manera que se evidencian errores que comete la oposición, pero también se acallan voces críticas justificadas de la oposición. Al tener estas dos vertientes, es importante hacer un análisis fuera de la visión partidista o formar parte tanto de la oposición como del gobierno. Por eso el que identifiquemos cómo afecta a la opinión pública
la visión que tienen de la oposición se vuelve un objetivo de carácter específico. Y por último, el tercer objetivo de carácter específico es evaluar el impacto de las mañaneras en la construcción de una verdad intersubjetiva. Esta narración de carácter nacional que emerge a partir de las mañaneras, que es la que está configurando lo que denominan la cuarta transformación. Esto es, no puede haber una cuarta transformación si no hay una narrativa detrás, una narrativa que definitivamente encabeza tanto Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum Pardo a partir del discurso que nace en las conferencias mañaneras. La metodología que utilizamos para llevar a cabo esta investigación se empleó un enfoque de carácter cualitativo basado en la técnica del análisis del discurso crítico, de manera que se revisaron durante los 6 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador las 10 mañaneras más importantes que consideramos, haciendo una selección por conveniencia de estas mañaneras y por último otras 10 conferencias de parte de Claudia Sheinbaum Pardo, tomando en cuenta que ella asumió el poder recientemente en octubre. Son las primeras mañaneras las que se tomaron en cuenta para realizar este análisis del discurso crítico, de manera que identificamos y examinamos estructuras lingüísticas, también retóricas que forman parte de este lenguaje de persuasión que nace en las mañaneras, además de con estrategias de control discursivo, de un debate que podríamos tener entre si es persuasión o es manipulación, pero al final hay persuasión evidente dentro de las mañaneras porque se busca tener una dirección. Inclusive hoy podemos decir que en el caso de Claudia Sheinbaum Pardo, al ser doctora y ser docente universitaria, y podemos ver una visión más didáctica de la explicación de este tipo de discursos y de este tipo de manejo de persuasión en los discursos, y que toda esta metodología fue validada tanto con la triangulación de información, con el análisis que hacen otros medios de información y también con entrevistas a especialistas que tienen esta visión de cuál es la narrativa que se implementa a partir de las mañaneras. Esta narrativa que muchos afirmarán que es la que genera la gobernabilidad en México. Esto es importante porque al final la gobernabilidad se convierte en un elemento crucial para nuestro país. Existe una discusión en nuestra naturaleza, ¿cuál es? Hay dos bandos, esto es, quienes dicen que las mañaneras son efectivas para imponer o para proponer una agenda mediática contra quienes piensan que esa repetición constante del discurso oficial genera fatiga informativa y desgaste en su credibilidad. ¿Cuál es la realidad? Numéricamente hablando, que 2/3 de la población apoya la efectividad de las mañaneras para llevar a cabo la parte del discurso público, la parte de la narrativa que se llega desde las mañaneras, mientras una tercera parte maneja el discurso o la crítica de esa fatiga del discurso oficial y que critica de totalitario y a veces de autoritario el ejercicio que de alguna manera llevan a cabo dentro de las mañaneras. Por eso es importante que en esta discusión sepamos hacia dónde se va la balanza, que esto va a parecer, pues en la práctica, ¿qué acepta el pueblo de México? La realidad es que el hecho de que sean 2/3 habla por sí solo. Ahora, ¿qué resultados encontramos en esta evaluación de los discursos de las mañaneras? Que influyen considerablemente en la agenda mediática. Esto es, muchas de las veces ha criticado a medios de información y estos medios de información dejan de seguir las notas. También ha criticado a periodistas y ha nulificado a periodistas a partir de la evidencia de lo que presentan y de marcar cuáles han sido los errores de algunos periodistas que han querido atacar al presidente con cosas que no presentan evidencia. Pero también es importante señalar que esta considerable influencia en la parte del discurso público es que hace o se basa en el establecimiento de una narrativa oficial, esto es de una gran verdad intersubjetiva que en muchos casos termina por deslegitimar las críticas de la oposición, principalmente porque tenemos una oposición bastante carente de argumentos para poder atacar los errores que la cuarta transformación le hace los gobiernos de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. En realidad, ante esta carestía de argumentación, es muy fácil que este
discurso que se da, esta narrativa oficial, sea la que prepondere en la lógica del pueblo mexicano. De ahí que se tenga que replantear desde la posición política cuál debería ser el papel, primero, de las voces de los universitarios, de los profesores e investigadores universitarios críticos que podrían generar mucho para poder tener mejores resultados para nuestro gobierno, y también de la oposición política, quienes, como lo comento, en realidad han tenido un papel paupérrimo en el desarrollo de críticas para el gobierno en turno, en su momento de López Obrador, ahora de Claudia Sheinbaum. ¿A qué conclusiones llegamos con esta investigación? Que el ejercicio de las mañaneras marca totalmente la agenda mediática en México, pero tampoco podemos decir que el discurso público es solamente la mañanera. Hay ciertas vetas desde la oposición o de temas que no son necesariamente políticos que permanecen en México. Sin embargo, incluso temas que no son políticos son abordados en las mañaneras, y esto tiene una repercusión importante porque politizan ese asunto que pareciera no ser político. Es un acierto para la gobernabilidad que ha tenido en su momento López Obrador, hoy Claudia Sheinbaum Pardo, y que la oposición no ha podido neutralizar de ninguna manera. Aunque también hay que reconocer que este tipo de ejercicio de gobernabilidad hizo que López Obrador, desde su primer día de gobierno hasta el último, se mantuviera con 2/3 de la aceptación, algo que se vio reflejado en las pasadas elecciones en nuestro país, secundando a Claudia Sheinbaum Pardo con más de 30 millones de votos en su favor, superando por más del doble a su más cercana perseguidora. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un pueblo mexicano que está soportando y apoyando la visión de la cuarta transformación, y que este soporte que da es un soporte pues de carácter popular y, por qué no decirlo, muy probablemente populista. Esto basado en una estrategia de comunicación bastante bien llevada a cabo, sin precedentes en la historia de la comunicación con los políticos, y que hace que de alguna manera lo que sale de Palacio Nacional sea la narrativa, esto es, esa posición o esa imposición, como lo podríamos decir desde la parte contraria, de cuál es la verdad intersubjetiva que hace que la narrativa oficial se ponga por encima de cualquier otro intento de narrativa. Muchas gracias por su atención para esta comunicación. Mi contacto se los dejo: Ricardo Acosta Torres en LinkedIn, y correo electrónico ricardoacosta.torres@gmail.com para cualquier cuestión que quieran discutir o quieran apoyar o comentar de esta comunicación. Que tengan un excelente día.